¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Armando. El día de hoy les tengo este pequeño videoblog acerca de un tema muy importante, tanto nacional como internacionalmente. Primero que nada, este videoblog lo hago porque quiero, porque no es una tarea universitaria y porque tengo el deseo de. Pero ya pasando a las bromas y para hablar el tema con la seriedad que se debe, em, siento que esto va a ser una gran oportunidad para tal vez transmitirle a cierta gente información que no tenían o concientizarlos de cierta forma, igual que pues a mí, de llenarme de información que tal vez yo desconocía y después de los futuros videoblogs que mis compañeros presentarán que también van a estar llenos de nueva información para mí. El tema que yo elegí para hacer mi videoblog es la falta de educación en los países en villas de desarrollo, cómo afecta esto al país local y a los periféricos y los problemas sociales que se desenvuelven a partir de este. Primero que nada quiero decir eh, que ya la educación es un objetivo primordial para la Organización de las Naciones Unidas. En el año 2015, esta organización planteó 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Pues ellos ubicaron el, la educación de calidad como el objetivo número 4 de alcanzar. Sin embargo, yo discrepo en esto porque siento que el objetivo número 1 tiene que ser ese, la educación. Porque con una buena educación vamos a tener a mejores individuos y con mejores individuos vamos a tener una mejor sociedad. Eh, Hay diversos problemas sociales que se desligan de la falta de educación, en los cuales puedo mencionar la corrupción, puedo mencionar también la inestabilidad económica, la hambruna, la desnutrición, la mortalidad. Y pues muchos se preguntarán cómo la falta de educación puede llegar hasta la mortalidad. Pues les voy a explicar un poco. Si desligamos todos los problemas sociales que se desprenden de la falta de educación, pienso que el primero sería el analfabetismo. Pienso que de primero sería el analfabetismo porque no tenemos las bases necesarias, pues, para lo básico del ser humano, que es poder leer, escribir y después viene lo siguiente, poder comprender las palabras, poder analizarlas, poder sustentar lo que vamos a decir. Entonces, ese es un gran problema, porque imagínense que en una sociedad tenemos solamente, o la mayoría, tal vez el 80% de la población son analfabetas. ¿Qué pasa cuando es una sociedad democrática y pobre y al momento de, no sé, elegir a los gobernantes pasa lo que ha venido pasando en muchos gobiernos, y no solo en Guatemala, también en muchos países de Latinoamérica como Nicaragua, Venezuela y demás, donde eligen a sus gobernantes? Bueno, tal vez Venezuela, vamos a quitar a Venezuela del panorama, pero solo imaginemos a países democráticos en donde nosotros tenemos la posibilidad de votar por nuestros gobernantes. ¿Y qué pasa si no sabemos leer ni escribir? De eso se va a desligar que estemos en la pobreza extrema. Y sí, tal vez se oye un poquito fuera de lugar, pero esa es la verdad. ¿Y qué pasa cuando yo no tengo nada? Si el que va a gobernar me viene a ofrecer a mí bienes o servicios que yo no me puedo costear, obviamente voy a crear una pared en la que voy a ver en la que voy a ver al individuo como una gran persona, y tal vez es una fachada, ¿verdad? Como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos gobiernos. De eso viene la corrupción. Creo que la corrupción viene desde nosotros. ¿Por qué? Por lo mismo. Si no sabemos leer, si no sabemos escribir y si estamos en la pobreza extrema, obviamente nos vamos a dejar influenciar fácilmente por un candidato que sea el más popular, por así decirlo, y no por el más capaz, no por el más eficiente. Entonces nos vamos a dejar influenciar por el individuo como tal y por la opinión pública. Y pues según países ya desarrollados, estamos hablando de en su mayoría países europeos, ellos dicen que la culpa de la corrupción en los países en villas de desarrollo es nuestro. Y pues creo que hay mucha razón en eso, por lo mismo que acabo de explicar. Eh, de ahí vienen los gobiernos corruptos, ¿verdad? De elegir a un gobernante que no está capacitado para poder hacerlo y más sin embargo repetir el mismo error.
gobierno tras gobierno tras gobierno. ¿Y qué le trae eso a la sociedad? La pobreza, no le trae paz ni seguridad, porque como sabemos, el principal deber del Estado es asegurar la paz y la seguridad de sus habitantes. Y obviamente con el tipo de gobierno que se maneja actualmente, creo que la paz y la seguridad están de sobra en esos lineamientos porque no son cumplidos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que los gobernantes se enriquecen ilícitamente. Hay organizaciones internacionales que le dan ayuda económica o alimentaria a los países en villas de desarrollo, y los mandatarios o los entes que están encargados del gobierno pues no lo invierten en la sociedad, lo invierten en sí mismos. ¿Y qué pasa con la población? Se queda pobre, se quedan ignorantes, no hay gasto público en educación. Entonces, solo imagínense si yo no tengo nada, si usted que está viendo esto no tiene nada, si alguien viene y le ofrece algo, obviamente lo va a aceptar, más si supuestamente es gratis, pero ¿qué consecuencias va a tener a futuro? Igual hay cosas que la gente en extrema pobreza no se puede costear, como lo son el alimento, lo cual trae la desnutrición, lo cual trae la mortalidad. Entonces todo esto va ligado. Si volvemos al ámbito de la corrupción, podemos ver que también por parte del gobierno se da eso, inclusive antes de elegir a los mandatarios, bueno, a las personas que van a gobernar el país. Yo les puedo dar un ejemplo que fue la insurgencia islamista en el año 2010 en Irak, en donde pues 38 ciudadanos murieron en combate, no en combate, pero fue un atentado para que ellos no pudieran tener una voz y un voto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también los gobiernos nos están silenciando, cosa que no debería ser así. Nosotros tenemos derechos y ellos tienen obligaciones para con nosotros y viceversa, claro. Entonces, esta sí ha sido una gran problemática, ¿verdad? Esto claro que afecta a los países, eso afecta al país local porque pues tenemos gente analfabeta, sin conocimiento, que no va a tener un voto consciente. Eso nos va a traer una inestabilidad económica pues por la misma corrupción. No vamos a tener educación de calidad, no vamos a tener cómo costearnos los alimentos o cualquier bien o servicio que necesitemos del día al día. eh, no vamos a poder nutrir nuestro cuerpo y eso nos va a llevar a la muerte. Esto también puede afectar a los países periféricos, porque qué pasa cuando la economía en tu país de origen no está buena? Uno tiende a migrar hacia otro lado y eso da una sobrepoblación en los países periféricos. Incluso se puede dar en el país local. Sabemos que no hay un control de natalidad fuerte, entonces eso también ayuda a que haya una inestabilidad económica, pero lo mismo es por lo mismo. Hay tanta natalidad, no hay control de natalidad ni nada, no hay planeación familiar porque no se tiene una base educativa buena. Y obviamente esas son cosas pues que vienen desde el hogar. Si yo pudiera decir cuál es la solución para tener una educación de calidad, creo que sería que los gobiernos tomaran cartas en el asunto, porque sinceramente ellos son los responsables. Ellos tienen el dinero para hacerlo, ellos tienen las posibilidades para hacerlo, pero obviamente el poder corrompe. Viéndolo desde una perspectiva realista, creo que el poder corrompe y aunque antes de ser elegidos tengan buenos objetivos y buenos lineamientos como combatir la corrupción, eliminar la pobreza extrema, educación de calidad, creo que el momento de estar en ese lugar ya no se da, es algo que se queda en el olvido y buscan el bienestar propio. En general creo que esto es como una cadena. Es una cadena que si no tenemos educación, no tenemos el conocimiento necesario, analfabetismo, no tenemos trabajo, mala economía, eh, no podemos costearnos los bienes ni los servicios, eh, en fin, y siempre va a ser así. Si no tenemos una buena base educativa, creo que los países en villas de desarrollo nunca se van a poder desarrollar. Y creo que ese es el objetivo del gobierno también, que no se desarrollen, porque están velando por su propio interés y no por el bien común de la nación. Lo cual es triste, ¿verdad? Porque, pues, hay gente que vive en la extrema pobreza, hay gente que es muy ignorante, que tal vez no es culpa. Sinceramente yo no puedo señalar a nadie. Simplemente puedo decir que si nosotros tenemos la posibilidad de orientar, de informar, pues a un grupo de personas, aunque sea a un individuo, eso sería lo correcto.
Pues este videoblog no fue informativo, no les dije la definición de la pobreza o la definición de qué es educación, porque creo que esas son cosas que sabemos. Más que todo es como una concientización a que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Con pequeñas cosas. Y pues nada, espero que les haya servido, espero que les haya entretenido un poco y que tengan una muy buena noche.